Este espacio llega a ustedes gracias a Navibus, Sambil Margarita, Río Supermarket, Agua Dulce Beach Club, Gatalin, Banco Nacional de Crédito, Redes IP, Los Carbones de Julia, RP Compañía Anónima, Isla Pixel y electronica.com.be. Bienvenidos de nuevo al podcast de la Cámara de Comercio de Nueva Esparta, Efecto N. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial, Tiziana Polesel. Ella es profesora, comunicadora social, sobre todo empresaria y gremialista. Ha seguido el legado de su padre, que indiscutiblemente es un hombre que no podemos desligarla de ella, Guido Polesel. Fue un reconocido gremialista, es presidente de Consecomercio, presidente de Fede Cámaras. Ella nació acá en Venezuela y es expresidenta de Consecomercio y la actual segunda vicepresidenta de Fede Cámaras. Bienvenida, Tiziana. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre bienvenida a nuestro espacio. Bueno, vamos para poner en contexto a nuestra audiencia y vamos a hablar un poco, antes de entrar en asuntos de gremiales, más unas preguntas de personalidad. ¿Desde cuándo estamos hablando de Tiziana Polesel? Porque es un nombre que está vinculado, uno escucha a Tiziana Polesel y piensa en empresa y en gremio. ¿Desde cuándo estamos escuchando de la trayectoria de Tiziana? Bueno, la verdad que no es fácil responder porque tengo como dos etapas, ¿no? La primera de ellas cuando apoyaba a papá en esa trayectoria que tú mencionabas anteriormente, lo acompañaba en sus viajes por todas las regiones del país, etcétera, y luego ya cuando asumí la presidencia de mi cámara base, que es la Cámara Comercial de Autopartes. Estamos hablando más o menos hace 40 años. 40 años en la lucha gremial. ¿Cuál ha sido el desafío que se ha impuesto dentro de estos 40 años o la etapa más difícil que te ha logrado, que has conseguido sortear? Bueno, yo creo que dentro de esa trayectoria hubo periodos en los que no estuve directamente vinculada con los gremios, que fue un periodo donde fui la directora de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello. Fueron 10 años que, digamos, me dediqué a esa labor. Pero yo diría que cada década, cada periodo ha tenido su complejidad. Definitivamente en los inicios pues estábamos hablando de todo lo que fue ese trayecto de cuando dejamos de tener una moneda estable a momentos bien complicados en el tema, por ejemplo, laboral, cuando no se reconocieron las cartas de créditos y muchas empresas pues tuvieron sus momentos difíciles, incluyendo, por supuesto, la nuestra, familiar. Luego, evidentemente, cada etapa ha estado marcada por determinados hechos y momentos. Cada una ha tenido, por supuesto, sus desafíos importantes. Yo creo que lo importante acá es que nos hemos mantenido muy fieles a nuestros principios dentro de lo que es el movimiento empresarial. Hemos sido consistentes durante todo lo que es la historia gremial venezolana en la defensa de la propiedad privada, la libre empresa, el libre mercado, la democracia. Yo creo que han sido esos principios los que nos han llevado adelante y, por supuesto, todo lo que ha significado el involucrar a la mayor parte de empresas a lo que es esta institucionalidad gremial tan importante. Me hablas de esos principios, ¿verdad? En tu ADN, como ya mencionamos, corre esa sangre gremial, esa sangre empresarial, pero la pregunta va dirigida a, ¿entienden los nuevos empresarios el papel de los gremios? Porque tú ya tienes eso porque te alimentaste de eso, te nutriste de eso desde la cuna, ¿verdad? Porque vienes de una familia gremialista, pero los nuevos empresarios entienden el papel de los gremios, siendo que, por ejemplo, a nosotros muchas veces nos preguntan, pero ¿y en qué se traduce mi participación en la Cámara en ventas o en cuál es el beneficio? Ya, lo que siempre decimos quienes estamos involucrados en esto y emulamos esa célebre frase cuando tratamos de convencer a alguien que se afilie a una cámara, no es lo que la cámara puede hacer por ti, es lo que tú puedes hacer por la cámara. La cámara de George Fisher a sí, Kennedy. Exactamente, emulando a esa famosísima frase de Kennedy. Y es que definitivamente
cuando nosotros tratamos de convencer a alguien de que ingrese a esta institucionalidad gremial, es la defensa de esos principios. Es todo lo que se puede hacer una vez que tú participas. Yo creo que la clave es la palabra participación, porque somos un órgano de presión y en la medida en que nosotros seamos fuertes, cada uno de los órganos de presión, donde los gremios empresariales son uno, la iglesia es otro, los partidos políticos es otro, en la medida en que cada una de esas columnas sea fuerte, el sistema democrático se sostiene y evidentemente esa es la primera llamada de atención. Cuando tú te reúnes en una mesa con personas que probablemente en ese grupo, en esa mesa te consigas con empresarios más grandes, más pequeños que tú, de sectores diferentes, de áreas diferentes, todo es un aprendizaje. Cuando tú haces vida en un gremio, tú estás aprendiendo constantemente de tus pares, de la gente que tiene los mismos problemas que tú, que de pronto alguien ya lo enfrentó, un determinado problema en su empresa y te da esas ideas de cómo tú puedes abordar ese problema que tú estás enfrentando. Pero luego está ya lo que es la parte de institucionalidad gremial, es la parte en la que tú te afilias a un gremio porque tú tienes una serie de problemas, porque tú quieres que sea oída tu voz para que tu negocio crezca, para que tu negocio prospere, para que tú puedas crecer, para que puedas exportar si eres industrial. Tú buscas que los problemas se resuelvan, tú buscas que los servicios funcionen, tú buscas que los impuestos sean racionales y esa es una lucha que tú no puedes dar solo. Si tú la das solo, pues evidentemente puede ser que tengas algún tipo de resultado, pero si es un gremio el que pide, si es un grupo de empresarios de un determinado sector el que está señalando que un impuesto es irracional, que está señalando que hay deficiencias en los servicios públicos, que está señalando que hay lentitud en la respuesta de los organismos públicos, no es lo mismo que lo hagas tú sola. Y esa es la clave, digamos, de todo. Cuando se habla de institucionalidad, siempre se habla, los gremios siempre han sido bien ponderados, la empresa privada en los últimos años ha sido bien ponderada, pero usted mencionaba algo muy importante que es que somos como gremio una columna, un pilar. ¿Qué tan fuerte se encuentra en estos momentos ese pilar? En el caso de los empresarios, probablemente, según lo revelan encuestas que no hemos hecho nosotros, sino que hacen terceros, tanto nosotros como la iglesia, probablemente sean las dos columnas más fuertes en este momento. Porque tal como yo señalo, si bien es cierto que nuestra economía se ha reducido en un 80%, no se han reducido en esa proporción los gremios, no se han reducido en esa proporción las cámaras afiliadas a los gremios. Eso quiere decir que nuestro grado de representatividad en este momento es uno de los más importantes en la historia de lo que es el movimiento empresarial organizado. O sea, porcentualmente hablando, nosotros en este momento somos representativos, como estamos muy apegados al respeto de lo que son nuestros estatutos, etcétera, tenemos unos valores que son importantes, como es la alternabilidad en los cargos, como es la rendición de cuentas. Yo hago mucho énfasis en esto último porque probablemente seamos la institución en ese sentido que tiene más que demostrar y más que enseñar a las otras instituciones. Nosotros sistemáticamente rendimos cuenta en cada periodo, mostramos balances, hay elecciones transparentes, limpias en nuestros gremios. Yo creo que eso es una lección importante y es un ejemplo, yo creo que clave que podemos dar nosotros el resto de la institucionalidad. O sea que si hablamos de un diagnóstico de la sanidad gremial, los gremios gozan de buena salud en este momento en el país. Es que el hecho de que tú rindas cuentas, eso es automático. Porque si tú no rindieras cuentas periódicamente y públicamente, pues por supuesto ahí hay una debilidad, pero el hecho de que nosotros rindamos cuentas, o sea, cada cámara tiene anualmente lo que es el informe de gestión, lo que es la memoria y lo que es la cuenta. O sea, decimos lo que hacemos, decimos lo que hicimos durante el periodo y además mostramos los números, mostramos nuestros balances, mostramos nuestro estado de resultados. Eso es importante para la sanidad y eso es una clave, digamos, yo creo que demuestra que justamente somos respetuosos de nuestros estatutos, tenemos unos mecanismos de regulación interna importantes. Yo creo que todo eso ayuda.
Estamos hablando de cámaras, concentra todas las cámaras del país. Estamos hablando de cuántas cámaras actualmente. ¿Ha habido una variación en los años, más o menos cámaras afiliadas? Bueno, ha habido, como señalaba antes, sí ha habido una reducción, pero no es ni remotamente la reducción de la economía, lo que quiere decir que, No es proporcional, pues. que proporcionalmente somos muy representativos. Nosotros, la estructura de Fedecámaras está dividida en dos grandes áreas, que son los sectores de la economía, que ellos, cada uno de ellos agrupa un importante número de cámaras. Esos sectores a la vez son afiliados a Fedecámaras, y luego tenemos en paralelo la representación regional, que es a través de las presidencias de Fedecámaras regionales que asisten a todos los directorios de la institución. En este momento, la representación regional es mayoritaria, o sea, dentro del directorio de Fedecámara hay más representantes regionales que sectoriales. Eso quiere decir que la voz de las regiones se escucha de manera sistemática, se atienden en la medida de las posibilidades los problemas. No tenemos los resultados que quisiéramos porque, como siempre decimos, las relaciones nuestras con el gobierno son respetuosas, son fluidas, son frecuentes, pero no lo efectivas que nosotros quisiéramos. La respuesta es lenta producto pues de la burocracia, en término positivo, estoy usando el término, pero sentimos que es necesario acelerar algún tipo de respuesta. Y ha habido pragmatismo de parte y parte, o sea, tanto gobierno como empresa privada entienden que es necesario este diálogo, esta interlocución entre las ambas partes. Yo siento que sí, yo creo que tenemos muchos ejemplos, pero yo me atrevería a señalar como uno de los más importantes la mesa de diálogo social, en donde nos reunimos empleadores, trabajadores, gobierno, con la mediación de la OIT. Allí se han producido reuniones muy interesantes donde los tres gremios, los tres sectores, tanto el gobierno como los empleadores y los trabajadores hacen propuestas, y yo creo que el gran avance es que los tres han tenido una gran coincidencia, y es que hay que revisar la ley del trabajo. Yo creo que eso es trascendental, que los tres, gobierno, empleadores y empleados o trabajadores, estén de acuerdo en la revisión de la ley del trabajo. Yo creo que es un gran avance. Y de cara afuera de esa mesa, el ciudadano común entiende la necesidad de este diálogo. Se ha entendido, porque en algún momento no se entendía, la gente tenía opiniones muy, vamos a decirlo, polarizadas. Sí. Entonces, de cara afuera de esta mesa, ya el ciudadano está entendiendo la importancia de la comunicación. Claro, yo aquí distinguiría, digamos, dos grandes tipos de ciudadanos, que los dos tienen una importancia gigantesca. Primero, nuestros venezolanos en la diáspora. Ellos, por supuesto, estando desde afuera, en algunos casos habiéndose obligados a emigrar, pues tienen una visión, digamos, diferente. Muchas veces esas críticas vienen de afuera, de gente que está afuera y que de alguna manera está reaccionando un poco por una migración que no fue voluntaria, que vive el país de una manera diferente. Y que, por supuesto, tiene una lectura del país totalmente distinta. En algunos casos son personas que rompieron incluso ciertos vínculos con el país, y en cambio quien está en Venezuela, quien vive el día a día de la situación en Venezuela, quien tiene empresas en Venezuela, quien tiene trabajadores, clientes que atender, accionistas que atender, pues comprende plenamente de que ese diálogo es indispensable. Cabe destacar que Fedecámaras tiene 81 años y eso está en sus estatutos. Dentro de los objetivos estatutarios de Fedecámaras son las relaciones con el gobierno, y eso está dentro de nuestros estatutos. Y hay que entender también acá algo que creo que es muy importante, que no fue una relación buscada de un lado nada más. Aquí hubo voluntad de ambas partes. Nosotros entendimos que era necesario ser escuchados por el gobierno, que se entendieran cuáles eran nuestros problemas, pero también del lado del gobierno entendieron que ese diálogo era importante. Esto no fue unilateral, ambas partes comprendieron que era necesario sentarse.
dejando a un lado las diferencias que sigue habiéndolas en algunos aspectos, pero entendiendo que nosotros necesitamos explicar cuáles son nuestros problemas, nosotros necesitamos que se nos escuchen nuestras propuestas de solución de problemas, y también, por supuesto, tenemos toda la mayor disposición de escuchar al gobierno de por qué no se hacen determinadas cosas, de cuál es digamos, su óptica con relación a enfrentar algún tipo de problema, y de eso se trata. Yo creo que de escucharnos con respeto. Insisto, nadie está pretendiendo cambiarle su forma de pensar al otro. Yo creo que esto es fundamental, pero lo estamos haciendo desde el respeto. Por eso hago mucho énfasis que nuestras relaciones son fluidas, frecuentes, respetuosas. Somos atendidos cuando solicitamos ser recibidos, eso ocurre con prontitud. Cuando mandamos un mensaje, el mensaje es atendido, pero insisto, algunos aspectos requieren de solución más inmediata. Por ejemplo, nosotros en la Asamblea de Fedecámaras de noviembre del año pasado entregamos al alto gobierno un planteamiento muy serio para resolver el problema eléctrico nacional, y lamentablemente, bueno, aún no se han iniciado, desde noviembre que se entregó ese documento, aún no se han iniciado las mesas, digamos, para analizar el documento que nosotros entregamos, que fue elaborado por la Cámara de la Construcción Nacional y por la Comisión de Infraestructura de Fedecámara. Aspiramos que esto ocurra, porque ahí estamos haciendo planteamientos muy concretos de la forma como pudiera acelerarse la solución del problema eléctrico nacional. Por eso me refiero, somos atendidos con respeto, frecuencia, algunas cosas son atendidas con más prontitud que otras. Pero, digamos, algunas cosas requerirían de que le pusiéramos un poquito el acelerador, porque el país lo reclama. Y yo creo que tengamos acceso a la energía eléctrica todos los venezolanos es un clamor nacional, que además, como siempre señalo, y lo digo en cada una de mis intervenciones, Venezuela no es solo Caracas, y es verdad, Caracas tiene menos problemas eléctricos, pero Venezuela no es solo Caracas. Hay que escuchar a las regiones, hay que darse cuenta que hay estados de Venezuela donde realmente el problema eléctrico tiene unas dimensiones gigantescas que no solo tienen que ver con la productividad de las empresas, sino con un derecho humano, con esa posibilidad de que un ciudadano tenga una vida digna. O sea, tenemos estados que tienen unas temperaturas altísimas, tenemos estados donde hay empresas que cierran porque sin energía eléctrica no pueden estar, ¿no? Y la solución no es a través de plantas eléctricas, porque además las plantas eléctricas requieren gasoil o gasolina, y eso también no es tan frecuente encontrarlo. ¿Qué esperan los gremios de sus líderes? Bueno, yo creo que lo principal es el conocimiento de lo que nos corresponde hacer frente a estas instituciones, que es justamente la defensa de esos principios a los que nos referíamos antes, la libertad en términos generales, la libre empresa, el libre mercado, y la defensa de la propiedad privada. Yo creo que son claves frente a justamente lo que aspiramos los empresarios, que es que nuestras empresas crezcan, que nuestras empresas tengan esas posibilidades y que sean factor que contribuya con el crecimiento del país. Es lo que creo que todos queremos y todos aspiramos a eso. La participación en gremios tiene justamente que ver con nuestra característica de órganos de presión, en donde estamos, entre otras cosas, obligados no solamente a fomentar las relaciones entre los miembros, que eso es parte importante de las cámaras, el encuentro comercial, las oportunidades de negocio, también es justamente señalar, como yo siempre utilizo un símil que me parece que ilustra mucho, el rol nuestro es poner el reflector donde hay un problema, de manera que se vea ese problema y que además nosotros tengamos la capacidad de dar alternativas de solución. No imponer una solución como tal, pero por lo menos ideas de solución de problemas. Muchas veces, justamente en el caso regional, creo que esto adquiere una importancia mayor porque es en Caracas donde se toman las decisiones.
políticas, legislativas, etcétera, y por eso es importante colocar ese reflector en cada región para conocer cuáles son los problemas que están impidiendo que las empresas puedan crecer y evidentemente logren sus objetivos. Eso es parte del trabajo. Sí, en este caso sería como que un efecto lupa para magnificar y ver al detalle qué es lo que pasa, pero ustedes no van solamente con el problema, sino que también están proponiendo. Es la idea, porque de hecho no solamente en ese trabajo que mencionaba antes, que tiene que ver con la energía eléctrica en el país, no solamente se hace el diagnóstico, sino también se dan alternativas de solución. Porque evidentemente como empresarios nosotros muchas veces podemos dar idea de cómo un problema se puede resolver. Por supuesto es trabajo del alto gobierno, del poder legislativo, de a quien corresponda, ver cómo armoniza ese planteamiento nuestro con otros intereses del país. De eso se trata. Y de adentro hacia afuera, los gremios sí se están cumpliendo con las expectativas. ¿Ustedes cuál es el feedback que han recibido de sus agremiados? Bueno, evidentemente no todo se resuelve, eso es importante señalarlo. Nosotros seguimos tratando pues de influir, de aportar, de buscar soluciones. Como decía antes, bueno, no ocurren con la velocidad que uno quisiera. No es en la dimensión que nosotros quisiéramos, pero se están dando algunos pasos que van de alguna manera en esa dirección. Como siempre digo, cuando uno hace un planteamiento pero no eres escuchado, uno también se tiene que revisar, ¿no? Capaz no lo hemos explicado bien, capaz no hemos sido insistentes. Vamos a seguir, nosotros vamos a revisar cómo mejorar la forma de plantear las cosas para lograr los objetivos. Como buena comunicadora tiene que ver dónde está la entropía, ¿no? Dónde, si es que el mensaje no llegó, ¿por qué? Exactamente, ¿Qué eso es lo que hay que analizar. Hablando un poco del panorama mundial, estamos ahorita en un mundo que está como que tan convulso en cuanto a las relaciones económicas, temas sanciones, temas arancelarios. ¿Cómo ven los gremios este panorama tan peculiar que creo, no sé, usted me corregirá si estoy errada, que es primera vez que se ve un ambiente tan magnificado? Bueno, la verdad que hemos tenido históricamente épocas muy particulares. Esta está marcada por lo que es, como siempre señalamos, por el desarrollo de las nuevas tecnologías. Eso, por supuesto, ha hecho todo un cambio, ¿no? Un cambio en el mundo de los negocios, es importantísimo señalarlo, en el mundo de las relaciones, en la geopolítica, porque la tecnología tiene, digamos, una peculiaridad, puede simplificar muchas cosas, pero también genera otro tipo de problemas. Genera problemas de seguridad, genera problemas que hay que ir abordando poco a poco. Desde el mundo de los negocios, pues es claro que las tecnologías han generado unos cambios de hacer negocios muy diferentes y por supuesto eso siempre ha sido importante, conocer los movimientos de los demás países. No solamente por nuestra característica de importadores, que eso es clave, como siempre hemos señalado, por nuestra característica de país importador. Tenemos problemas importantes que tienen que ver con las sanciones, eso no lo podemos nosotros destacar. Como siempre hemos dicho, nuestra crisis no es que la originan las sanciones, pero las sanciones las profundizan y eso hay que tenerlo claro. El hecho de que para que un producto llegue a Venezuela de determinados países tenga que hacer 2 o 3 escalas en puertos producto de las sanciones, eso encarece el precio de los productos. El hecho simple de que un venezolano, para poder tener una visa para ir a Estados Unidos por razones comerciales o por las razones que sea, tenga prácticamente que hacer un gasto gigantesco, mudarse de país, etcétera, eso no es conveniente. Las conectividades aéreas nuestras están muy restringidas y las conectividades aéreas inciden en nuestras posibilidades de exportar servicios. El servicio, entiéndase, turismo, pero también salud. Es una exportación de servicios en donde nosotros habíamos avanzado mucho y producto de la conectividad aérea reducida, eso se ha mermado. Entonces, todos esos aspectos que tienen que ver con las relaciones con otros países
nos afectan, ¿no? Nos afectan de alguna manera, insisto, las evidencias de esa afectación son las conectividades, son otro tipo de problemas que nosotros estamos enfrentando. El tema tecnológico nos obliga, por ejemplo, a nosotros los empresarios, y por eso también las cámaras son muy útiles, porque te permiten actualizarte, ver hacia dónde van las tendencias en el mundo, porque las cámaras también hacen relaciones con sus cámaras homólogas en otros países. Entonces ahí puedes darte cuenta de un país de pronto que esté un poco más adelantado en determinada actividad, te va a dar luces de hacia dónde va ese movimiento. Entonces, por ejemplo, el tema de comercio electrónico, el tema de los hábitos del consumidor frente al comercio electrónico. Eso es algo que ya otros países están mucho más adelantados que nosotros y eso te permite de alguna forma tú ya ver ese futuro dentro de tu propio sector, dentro de tu propio negocio. Y que la tecnología también te ayuda a recabar información sobre Claro. esos hábitos. Hablando también de la tecnología, ¿cómo ven los gremios la tan mencionada inteligencia artificial, que no es solamente generar una caricatura o generar un texto, sino que la inteligencia artificial vino para estar presente en todas las etapas y en todos los sectores de la vida? Bueno, como siempre digo, a mí no me preocupa la inteligencia artificial, sino la estupidez humana, ¿no? Pero esa es la que me genera bastante más preocupación. Pero en todo caso, como todas estas nuevas tecnologías, primero no podemos dejar de un lado ciertos temas que hay que ver con extrema atención, que es el tema ético. La inteligencia artificial roza unas consideraciones éticas que es importante no dejar de un lado, como es justamente la invasión a la privacidad, a una serie de elementos que hay que ver con un poquito de cuidado, sino más bien tratar de ver esas nuevas tecnologías como una oportunidad, de pronto te hace ganar tiempo, te hace simplificar algunos trabajos, etcétera. Pero, por ejemplo, en el campo de la inteligencia artificial, yo creo que la preocupación mayor me la genera el sector educativo, ¿no? Es verdad que son políticas públicas del Estado, pero también es verdad, nosotros tenemos dentro de lo que es el circuito, la institucionalidad gremial, tenemos todas las cámaras correspondientes a la educación privada y allí, por supuesto, tenemos un acceso muy interesante. Estamos participando con las universidades, por ejemplo, especialmente las privadas, que son las que están más cercanas al movimiento empresarial. Estamos trabajando muy directamente apoyándolos en la aprobación de carreras nuevas que demandan los jóvenes, por ejemplo, mecatrónica, etcétera, son carreras que están vinculadas a las nuevas tecnologías y hemos encontrado, digamos, la manera de apoyar a las universidades para que esas carreras sean aprobadas con cierta prontitud, para que los jóvenes tengan acceso a ese tipo de carreras, pero nuestra vinculación es muy directa y tratamos de mantener ese diálogo con las universidades en general, porque no olvidemos que nosotros necesitamos gente preparada en las empresas. Y en la medida en que la empresa informe a la academia de lo que necesita, de dónde están las debilidades, de dónde ahí ese trabajo se hace mejor. Y como mencionaba antes, hemos tenido por primera vez en muchísimo tiempo un acercamiento del Ministerio de Educación hacia esas cámaras de educación privada, pidiéndoles participar activamente en los cambios de planes de estudio. Entonces yo creo que eso es un avance importante. Y en cuanto a la mano de obra especializada, mucha gente se fue y eso se vio reflejado en todas las empresas. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Se ha logrado preparar nueva mano de obra o ha regresado gente? Bueno, sí se ha visto un regreso, por supuesto, nunca en las dimensiones de lo que perdimos, vamos a decirlo así, en este tipo, especialmente en algunas áreas específicas. Las empresas, muchas han desarrollado sus propias formas de actualizar a sus trabajadores, a sus colaboradores, de inclusive diseñar planes específicos para las empresas en alianza con las universidades. Eso es lo que hemos visto últimamente, por ejemplo, diplomados
determinados estudios, digamos, que no tienen esa extensión en tiempo que a veces aleja un poquito a los muchachos, pero buscar, bueno, si una empresa que fabrica determinado producto necesita técnicos especializados en un proceso, hace una alianza con la universidad y prepara a esa persona, y esa persona luego tiene un certificado de una universidad. Entonces, las empresas han estado trabajando eso para poder mejorar a los actuales colaboradores. Y bueno, en eso están, pero hay que reconocer que perdimos un grupo muy importante especializado. Pero yo creo que hay la disposición de reconstruir eso, y por supuesto en lo que estamos trabajando también los gremios es en que las condiciones cambien y muchas de esas personas que anhelan con regresar tengan las puertas abiertas, no solo como país, sino con oportunidades de trabajo. Y bueno, ya para terminar, Tiziana, con estos más de 40 años de experiencia gremial, has pasado por los bemoles de lo mejor y has visto también cosas, situaciones no tan buenas, más bien adversas. ¿Tú recomendarías, tú animarías a alguien a seguir el camino gremial, a nuevos empresarios, a la renovación de Absolutamente, como decía en el evento en el que estuvimos hoy de la Cámara de Nueva Esparta, yo siempre a una persona joven le digo que el posgrado más económico que va a conseguir en el mercado es su participación en los gremios, porque cuando estás sentado en una mesa donde hay tanta gente que tiene más experiencia que tú, que tiene tanto que aportar, tú puedes hacer preguntas, haces unas relaciones que no, en algunos casos incluso son comerciales, son de negocios, pero adquieres un conocimiento que sería imposible adquirirlo probablemente en una universidad. Entonces siempre les digo a los jóvenes, y el que logra entrar después difícilmente se va, porque se da cuenta de que todo es ganancia. Aprendes incluso, cuando tú tienes una empresa propia, tú generalmente mandas, vamos a decirlo así, ¿no? Tú das las instrucciones en tu empresa y ya. Pero cuando estás en un gremio, estás sentado en una mesa donde hay 20 personas cuyo voto es igual al tuyo. Entonces, si tú tienes una idea, tú tienes que aprender a venderla. Tú tienes que aprender a convencer. Tú tienes que saber usar los argumentos. Y eso a veces solitos no lo aprendemos cuando estamos en una mesa de pares. Y entonces lo que tú aprendes en el movimiento empresarial es algo invaluable. Yo me atrevo a decirle a cualquier joven empresario, a esos emprendedores que comienzan, acérquense a las cámaras, ahí van a aprender muchísimo, van a aprender de muchas cosas, van a conocer otros sectores, por ejemplo, porque estás en una mesa donde hay una persona que trabaja en una cosa totalmente distinta a la tuya y aprendes de ese sector. A veces hasta ves una oportunidad que tú no habías visto. Es una experiencia extraordinaria y, como decía papá, que en paz descanse, su paso por el movimiento empresarial lo hizo mejor empresario, mejor comerciante, mejor venezolano y mejor persona. Bueno, agradeciendo la visita que tuvimos con Tiziana Polesel, los invitamos a aprovechar el posgrado más económico que tenemos en el país. Sigan con Efecto N. Y seguimos en Efecto N, economía, negocios, empresas. Esta vez vamos a hablar de las 3 cosas con Carla Mari Hernández. Ella es fundadora de Espabilate Consulting Group, es contadora pública de profesión, con una especialización en negocios y franquicias, profesora universitaria, consultora, conferencista y especialista en el área de estrategia de negocios y gestión financiera. Bienvenida a Efecto N, Carla Mari. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación, un honor estar aquí. Bueno, Carla Mari, haciendo honor a tu empresa, a la empresa que fundaste, estamos espabilados nosotros. Haznos tu análisis de economía, negocios y empresa sobre cómo está actualmente la situación en Venezuela. A ver, yo me imagino que las personas que escuchan este podcast tienen negocios o están muy cercanos a un negocio y saben que aunque venimos de un proceso en el que estábamos acostumbrados, que en los años anteriores hubo crecimiento,
Este año se espera lo contrario. No creo que sea algo mal de morirse, diría mi abuela, porque al final nosotros venimos de ahí. Antes del 2019 ese era el panorama, eran las circunstancias. Creo que este nuevo decrecimiento de la economía nos toma con un poco más de, primero, nos toma con un poco de oxígeno, ¿ok? De estos años que no fueron tan terribles. Y en segundo lugar, nos toma también con una experiencia de las vivencias previas. No creo que lleguemos al extremo, los indicadores económicos no apuntan a 2017. Sin embargo, bueno, se acabó la guachafita este año. Sí. Y bueno, es un año para ser conservador. Yo apoyo mucho el tema del conservadurismo financiero. Es un año para tener los datos súper claros, para tomar decisiones basadas en datos y sobre todo para mantener una empresa que pueda seguir abierta, que ese sea el principal objetivo, que sigamos abiertos. Y un panorama conservador podría ser, porque de pronto yo soy empresario, yo tenía previsto el crecimiento de mi empresa, ampliarla o ampliar personal. ¿Hasta dónde llegar a ser conservador sin luego después decir, debí invertir porque resulta a largo plazo que era mejor hacerlo en el momento? Lo que pasa es que aquí no es una guerra entre invertir o no, ¿ok? No, esa no es la guerra o esa no es la decisión. El tema aquí es en qué voy a invertir. Bien, probablemente llenarse de gastos operativos, llenarse de personal, cuando yo puedo tener una opción a largo plazo como mejorar tecnológicamente y que eso no me genere pasivos a largo plazo y todo el tema, puede ser una mejor decisión. Entonces, no es un tema de no invertir, solamente que hay que ir con pie de plomo, hay que meter los pisitos en el agua poco a poco, a ver si está fría. Sobre todo porque si nos metemos en temas de financiarnos, etcétera, eso puede generarnos un estrés financiero adicional. Entonces, si por ejemplo, nuestro negocio, yo siempre le digo a la gente que uno tiene que hacerse una pregunta, si uno le está yendo bien porque hizo algo bueno o te está yendo bien porque están pasando cosas buenas. Son cosas distintas. Si a mí me está yendo bien porque estamos haciendo algo bueno, nosotros como empresa, porque tenemos una ventaja competitiva, hay empresas en Venezuela que tienen ventaja competitiva, que les va bien aunque el panorama sea difícil, porque tienen una ventaja competitiva, que esa ventaja es sostenible. Entonces estas empresas pueden tomar riesgos adicionales, porque sus ingresos de alguna manera no se van a ver tan afectados. Pero si a mí me está yendo bien porque pasó algo bueno en la economía, yo tengo que saber que en el segundo que esa circunstancia buena se acabe, probablemente yo vuelva a un espacio anterior, ¿sí? Porque ya esa condición que no depende de mí se fue, ¿sí? Esa coyuntura que me daba un beneficio se fue. Entonces, uno tiene que hacer esa pregunta antes de meterse en estas inversiones, antes de meterse en ampliar el negocio, ampliar la estructura, porque principalmente para podernos meter en esas inversiones y tomar esas decisiones, tenemos que asegurarnos que tenemos esa ventaja, que el cliente se va a quedar conmigo, me va a asegurar unos ingresos que dependen del esfuerzo que yo hice porque posiciono una ventaja en el mercado. Y esa ventaja nadie me la va a quitar. Si esa es la respuesta, entonces yo diría, bueno, sí, adelante. Pero siempre siendo conservador en el gasto, que es no aumentar la estructura porque sí. Entonces poder utilizar otros mecanismos, la eficiencia interna, la tecnología, de forma que podamos crecer exponencialmente sin que el gasto crezca exponencialmente. Y ahora bien, esta forma porque me imagino que la gente, así como un empresario piensa en ser conservador, el consumidor también está pensando en ser conservador porque de pronto se imagina un panorama apocalíptico, porque ya venimos de... Total. Y no tiene de pronto las herramientas financieras ni analíticas para saber estamos bien o estamos mal. Entonces, ¿cómo crees tú o cómo visionas o qué recomendación le das a una empresa para hacer que el consumidor, que también se va a volver conservador, siga consumiendo sus productos y servicios? Al final es cuando pasamos por cosas como estas, uno tiene que echarle un ojo a la oferta, ¿ok? Hay una máxima cuando hablamos de negocios, es que mayor precio, mayor valor, a menor precio, menor valor. No se trata de bajar precios indiscriminadamente, porque eso afecta mucho el posicionamiento de marca. Yo no puedo vender un café que antes lo vendía en $10, ahora lo voy a bajar a 2 o a 1, ¿sí? Porque bueno, porque me estás cobrando en primer lugar $10. Y hay marcas que tienen este posicionamiento, marcas probablemente de lujo, marcas con una calidad premium, etcétera, que
bueno, a lo mejor dicen, quiero llegar al bolsillo, quiero llegar a estos consumidores que su consumo se ha visto contraído. Yo a todas estas empresas que están en esa categoría siempre les digo, si vas a cobrar menos, que la oferta que entregues sea menor. Y esa oferta que entregas sea menor significa que probablemente tengas presentaciones más pequeñas, estés en otros canales, etc. A las compañías que no están enfocadas en esos productos, que ya están enfocadas en el precio bajo, son las ganadoras normalmente en épocas como esta. Porque al final el consumidor busca algunos precios más bajos. Yo siempre digo, ojo, que la gente busca el precio más bajo en lo que no le interesa, no en todo. Porque hay gente que dice, no, es que todo el mundo está buscando el precio bajo. Yo sí, puede ser, pero no en todas las cosas. Ustedes han visto, yo también, gente que tiene unos ingresos bajos y hace muchos esfuerzos para adquirir un producto en particular que no es precisamente dirigido a un target menor. Precio-valor y precio-calidad. Total, y hacen un esfuerzo para acceder a productos que a lo mejor la persona de mercadeo de esa empresa dice, no, este producto es solo para target A. Mire, y yo no sé si es que de pronto es una visión muy particular, ¿no? Pero yo pienso que el venezolano con este tema de la migración también se dio cuenta que estaba acostumbrado a unos productos o a una calidad bastante específica y tiene ahora, ahora ha podido comparar y compararse y extraña el que no ha podido regresar y el que regresó también dice, bueno, no, yo prefiero invertir un poco más en esto que es de mejor calidad. Total, pero también sepamos que no es en todo. Por eso yo digo que la gente al final busca el precio bajo de lo que menos le importa. Entonces, si tú me preguntas a mí, a lo mejor yo puedo gastarme más dinero en un activo tecnológico porque lo uso para mi trabajo, pero a lo mejor no me va a gastar la misma cantidad de dinero, ni voy a buscarlo más caro en un juego de ollas. Pero habrá personas que les encanta cocinar y pueden dejar de lado otras necesidades para adquirir el juego de olla más costoso. Entonces, lo que quiero decir es que uno tiene que entender en estos casos su valor y defender su valor. Y aquí hablamos mucho de la competitividad, que es cuál es el beneficio que tengo yo, que mis competidores no pueden, no quieren o no saben copiarme. Encontrarlo no es fácil. Si eso fuera fácil, todas las empresas serían millonarias. Porque la gente me dice, ay, ¿cómo? Dame una ventaja competitiva a mí. No sé, porque al final, si eso fuera tan fácil, todas las empresas serían multimillonarias y eso la verdad es que no es así. Pero es mucho de entender el mercado en el que estoy, entender a mi consumidor. Hablaba justamente en la actividad de la Cámara de acercarnos al cliente. A veces sacamos suposiciones del cliente que no son reales porque nunca los escuchamos. A veces ni el cliente sabe qué está buscando, entonces hay que entender sus comportamientos más que lo que dice, porque hay mucha gente que dice una cosa pero quiere otra porque no la sabe explicar. De pronto guiarlo y que él mismo se entienda. Correcto, entonces aquí es un tema de tener esa ventaja clara y es lo que viene. Otra vez, sí, yo puedo de alguna manera adaptar mi oferta al mercado, pero yo en estos momentos siempre veo empresas que antes eran de lujo y bajan los precios 50%. Entonces tampoco tiene sentido porque yo digo, pero yo accedí a este producto que era exclusivo y ahora bajas el precio y pierdes el cliente anterior. Entonces, ojo con el tema de la bajada de precios indiscriminada, los descuentos indiscriminados. Tienen que saber también que los productos con precios más altos, su mercado es más pequeño. Entonces no pueden correr a crecer indiscriminadamente porque su mercado es más pequeño. Entonces yo creo que eso, que entender tu mercado, entender tu cliente, entender el beneficio que das es el primer paso para enfrentar algo como esto. Aparte del conservadurismo financiero, obviamente. Claro, objetivos y hacia dónde quieres ir. Tenemos entendido que tú recibiste un material, una encuesta de la Cámara de Comercio sobre las empresas de aquí. ¿Qué encontraste en esa encuesta? ¿Cuál fue el resultado que tú puedes, el análisis que se desprende de esos resultados? Un poco sí las necesidades del empresario, que a veces esas necesidades no se pueden cubrir o no depende de la Cámara ni del propio empresario resolverlas. Son externas. Sí. Aquí hablamos de mejoras en los servicios, hablamos de todo el tema de los impuestos, hablamos acerca de todas las políticas públicas y al final que sí son cosas que nos ayudan a los empresarios, porque si no tenemos luz es muy difícil operar, pero no está plenamente en nuestro control. Entonces, sí, tenemos mucha claridad en lo que nos afecta, pero bueno, vamos a enfocarnos en lo que sí podríamos nosotros influir o controlar, que ese ha sido mi trabajo en esta sesión. Y lo otro también que descubrimos es que, bueno, a veces los agremiados nos dicen que quieren networking, que quieren formación, que quieren servicios, asesorías, pero a veces no se integran a la Cámara. Entonces vamos a tener que investigar y les invito, no sé por dónde sale o por qué canales sale el podcast, pero cualquier persona que tenga una empresa que nos vea. Plataforma de YouTube para todos. Perfecto. Activen la notificación. En YouTube sería increíble que abajo en los comentarios
los que tienen una empresa puedan comentar también, bueno, qué esperan de un gremio. No de la Cámara en particular, sino qué los motiva a ustedes a ser parte de un gremio. ¿Qué esperan que ese gremio haga por ustedes que el gremio pueda hacer? Porque entonces después no, que mejor los servicios públicos. Eso no depende del gremio. Y además, entender la función de un gremio. Correcto. También. Hay que empezar por entender la función total, del que gremio. no es poner la luz, ni es poner el agua. Pero bueno, ¿qué nos motiva a ser parte de un gremio? Además, ¿qué necesidad, o sea, qué servicios específicos yo necesito? Porque a veces dicen, no, formación, ¿pero en qué? Porque sacamos una formación y la gente no viene, pero entonces, ¿en qué necesita formación? Necesito formación en impuestos, ok, vamos a sacar algo adaptado a tu necesidad, porque a veces cuando nos preguntan estas cosas, porque la Cámara quiere mejorar y la gente que responde no es específico, entonces la Cámara no puede accionar a darle mejores beneficios. Entonces, toda la gente que nos vea, yo los invito a que se tomen dos minuticos para dejarnos información sobre, mira, específicamente yo tengo estos retos y yo quisiera que la Cámara me apoyara de esta manera, porque eso hace que el tejido empresarial pueda consolidarse, que realmente podamos ayudarnos y que realmente los gremios tengan una participación valiosa y unos aportes valiosos a la comunidad empresarial. Pero depende de todos, no solamente el gremio. Y bueno, tomando en cuenta tus palabras, 2 minuticos me pareció que apenas duró esta conversación, lamentablemente. La última pregunta que te puedo hacer es, ¿qué tan necesaria es la tecnología para que una empresa logre consolidarse, o para las empresas de este siglo XXI? ¿Necesitan invertir sí o sí en tecnología o eso es solo para ramos específicos? La verdad es que toda empresa se beneficia de la tecnología. Lo malo es cuando vemos la tecnología como un fin en sí mismo. La tecnología no es un fin en sí mismo, o sea, yo no voy a adquirir, no sé, inteligencia artificial solo por tenerla. El problema es que cuando empezamos a hacer inversiones solo en tecnología sin saber qué le queremos lograr con eso, se vuelve un gasto, no una inversión. Entonces la respuesta es sí, siempre que tú sepas que es un medio para lograr un fin. La tecnología es útil cuando tengo el fin claro. El problema de las empresas es que salen a buscar tecnología sin saber específicamente qué es lo que quieren mejorar o qué quieren hacer más eficiente. Siempre, un ERP con toda la información transversal y transparente para toda la empresa les va a servir, porque les va a ayudar a tomar decisiones, van a hacer los procesos más sencillos, voy a requerir menos cantidad de personas para hacer trabajos, voy a tener que hacer menos trabajos manual, Excel, todo eso, siempre les va a funcionar. Eso es lo mínimo que una empresa debería apuntar, pero otra vez veo muchas empresas gastando dinero indiscriminadamente sin entender realmente, bueno, cuál es el objetivo final que yo quiero lograr, y la tecnología es una parte, porque además tienes a la gente, además tienes a los procesos que también tienes que alinearlos a ese fin. Pero sí, definitivamente sí, un proceso tecnológico, un proceso de cambio tecnológico bien llevado puede ahorrar mucho dinero a la empresa. El tema es que muchas veces no es bien llevado. Que de pronto tampoco estamos en condiciones de ensayo y error. Hay que tener claro qué es lo que quieres, para qué lo quieres. Porque mucha gente, no, que transformación digital, sí, pero ¿qué quieres hacer? No sé, quiero transformarme. No tiene sentido que tú, me quiero transformar digitalmente, ¿para qué? Para nada, solo para tener un teléfono y una computadora. Eso no tiene ningún sentido, es una cosa bastante incluso irresponsable con el dinero en momentos como este. ¿Y nuestras empresas entienden eso o hay más? Muchas no, porque a veces hay mucho esnovismo. A veces Exacto. Bueno, mira, inteligencia artificial, habla con ChatGPT y vamos a pagar ChatGPT. Mira, que hay un robot que limpia, vamos a comprar el robot que limpia, pero eso a lo mejor no aporta valor a tu rubro, a tu sector o a tu ventaja competitiva. Entonces, sí funciona, pero bueno, hay mucho esnovismo. A veces nos dijo nuestra hija, mira, papá, que hay un robot en China que arregla las camas. Bueno, mira, a lo mejor yo no tengo un negocio que tenga ni camas. ¿Qué voy a estar haciendo yo con ese robot? Estoy exagerando, pero es un poco para transmitir la idea de que hay que saber exactamente cuál es el fin. Eso es lo principal. Bueno, tuvimos a una invitada muy espabilada, Carla María Hernández, consultora de Espabilate Consulting Group. Gracias por acompañarnos en esta ocasión y esperamos hacerle seguimiento a ese reto que le hiciste a los empresarios. Necesitamos escuchar sus opiniones en esos comentarios y los vamos a buscar. Acuérdense que es @camconversiones en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones. Volvemos con Efecto N. Gracias por seguir en Efecto N. Ahora está con nosotros un invitado muy especial. Él es el economista Jesús Palacios. Él es economista senior de Econalítica, magíster en finanzas del IESA. Es profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y de Confiltro IESA, Escuela de Gerencia especializada en formación de líderes y gerentes. Bienvenido, Jesús. Gracias, Carelis, por la invitación a este programa. Siempre un gusto compartir, además, muy bueno aquí en la isla de Margarita. Bueno, quisiera comenzar esta pregunta porque es que es un tema realmente de real interés para todos nosotros. ¿Cómo duerme un economista en un entorno tan desafiante
Bueno, sí, Kareli, es una pregunta para empezar un poco distinta. Y la verdad es que te digo con mucha gracia bueno, se nos hacen preguntas a veces en este entorno que son difíciles de responder, ¿no? Bueno, cómo tener éxito en un contexto así es muy desafiante. Yo lo decía ahora que salíamos de la conferencia con la Cámara, que no hay una fórmula mágica para operar en Venezuela, y eso lo tenemos asumido los economistas, pero intentamos, bueno, recomendar, yo como consultor, al final las mejores acciones que pueden tomar las empresas en este entorno. Pero obviamente se nos hace, bueno, difícil entender que al empresariado y a los economistas seguir un entorno que cambia casi todo el tiempo. Y planificar así es muy, muy complicado. Pero bueno, uno hace el esfuerzo. Dormir cuesta a veces. Hay mucho trabajo. Te digo que hace un mes, cuando el diferencial cambiario se disparó, pues nos tocó a nosotros horas y horas de trabajo y repensar y sentarnos con muchos clientes. Y además, te diría que a veces también como calmar la ansiedad del otro. O sea, y si tú lo que reflejas es ansiedad, que es lo que uno intenta, pues controlar desde adentro. Cuando la gente viene a ti buscando muchas respuestas, en un momento así de mucha incertidumbre y preocupación, pues no, tienes que más bien intentar bajar las aguas, explicar que, bueno, hemos pasado por momentos así, que lo que se ha hecho en momentos así ha sido tal cosa. Y, bueno, en función de eso, avanzar, ¿no? Vamos a ver cómo se puede seguir. Exacto, y eso me lleva a esa pregunta, la ansiedad. De verdad, es imposible negar que hay ansiedad en la calle, en las personas de a pie, en las empresas, en todo lo que tiene que ver con economía, negocios y finanzas. ¿Qué dicen los datos de cómo está Venezuela y qué es lo que nos espera realmente el mejor y en el peor de los escenarios? Me gusta que lo plantees en escenarios porque es muy importante, lo salí a decir también ahora en la conferencia, ¿no? Planificar en este entorno es necesario, es desafiante, pero es necesario. Incluso diría el doble de necesario, si se le puede poner más énfasis, ¿no? Porque, hay gente que dice, ¿cómo planifico en un entorno que cambia todo? Bueno, justamente bajo la lógica de escenarios, Kareli, como tú lo decías. Entonces, mira, en el mejor escenario, que digamos se mantengan las licencias petroleras principales, tenga digamos una prolongación del tiempo en el que Chevron y las empresas petroleras occidentales siguen operando en Venezuela, tendrías crecimientos cercanos al 2 o 3% en la economía. Ahora, si ese escenario no se da y se da el escenario alternativo, que hoy tengo que decir es el escenario base o el escenario que vemos con más probabilidad, no lo deseamos, pero así es, según lo que vemos un poco en la información, estarías hablando de una contracción, por ejemplo, de la economía cercana al 4%. En el primer escenario también ves una inflación más suave, una inflación que puede estar cercana al 100%, quizás un poco por debajo. En el escenario de que salgan las empresas petroleras, pues la inflación podría volverse a disparar por encima de 200%. Y eso, bueno, es una causa para nosotros de preocupación y estrés para las empresas. Ahora, que no se puede resolver. Bueno, pasamos por inflaciones de 180.000% en 2019. Entonces, si pasamos por 180.000% y la pudimos sortear, obviamente unos más que otros, salimos muy golpeados, fue una situación de mucha afectación, pero una inflación de 200% creo que es manejable, digamos, tomando medidas correctivas, estando muy montado justamente en cómo incide en tus costos y cómo manejas tus estrategias de precios en función de que te cubran las expectativas de margen, ¿no? que aspiras, ¿no? Entonces, sí, es complicado, pero bueno, ahí están un poco los escenarios, ¿no? El tema cambiario, por cierto, Karelis, que está ahí en el medio, en el escenario de la salida de las empresas petroleras, pues la presión cambiaria, como lo hemos visto en los últimos meses, se va incrementando. El mercado suele asumir antes de que lleguen esas fechas, como el 27 de mayo, que es la teórica salida de Chevron y las otras petroleras, esa situación y las expectativas se van acomodando, y eso es lo que también estás viendo un poco en el mercado cambiario, ¿no? La ansiedad que genera la potencial salida ya se siente. Si eso no se llega a dar, bueno, tienes un escenario que más bien puede llevarnos a una estabilidad cambiaria mediana, ¿no? Quizás en torno a los 100 bolívares por dólar. Precisamente por eso, ¿se ha visto, hay algún movimiento, algún interés del gobierno, o sea, si se ha visto, si es palpable que esta brecha se disminuya, si se están tomando esos correctivos de parte de los entes que lo pueden hacer? Sí, mira, hubo cambios en el Banco Central, que eso te marca señales de inconformidad en cómo se vienen manejando las cosas y sobre todo en propósito de enmendar o cambiar el entorno económico, porque saben que hay, digamos, ha habido complicaciones. Yo siento que eso muestra que en alguna medida hay una intención de generar, soluciones a este problema económico, pero la duda queda en si, bueno, habrá, por ejemplo, el interés o la voluntad política de pensar en que, bueno, la devaluación tiene que llegar quizás en una medida más fuerte para acabar con las distorsiones del diferencial cambiario
y bueno, que el gobierno hoy tiene una situación de caja y de disponibilidad de divisas que es más limitada que hace un año y que, bueno, tiene que generar incentivos para que el sector privado también ponga dólares en la economía. Y eso pasa, bueno, si se reduce el diferencial, ¿no? Si se reduce por debajo del 5 o el 10%, y si facilitas, por ejemplo, la dolarización, que nosotros hemos dicho, hemos avanzado, que las soluciones pasan mucho por ahí, ¿no? Si tú vuelves a permitir un clima mucho más atractivo para la dolarización, disminuyendo el diferencial, facilitando reducciones del IGTF, las comisiones de retiro de la banca que son muy costosas de dólares, te cuesta casi 4%. Además, no tienes posibilidad de hacer transferencias en dólares en la banca local. Si tú vuelves digamos, permitir ese tipo de operaciones en divisas, es probable que tengas un mercado en el que fluyan mucho más los dólares, ¿no? Bueno, hablaste exacto de cuáles son esas medidas que debería tomar sí o sí el Ejecutivo. Y hablaste del IGTF, pero me hablaste de una reducción. ¿No sería o no es factible que en lugar de una reducción, la eliminación del IGTF en dólares? Bueno, Margarita siempre lo pide porque nosotros tenemos tantas condiciones especiales. Tenemos Puerto Libre, sí, zona económica especial y zona franca, y zona franca, exacto. Somos esas tres cosas y sin embargo nosotros igual tenemos que pagar ese diferencial. Sí, mira, yo como economista, me preguntabas que cómo duermo, y duermo intentando concientizar las expectativas, ¿no? Y a mí me encantaría, o sea, digamos, creo que para el país sería muy bueno que hubiera una reducción del IGTF al cero, por lo menos, si no la eliminación, reducir en este momento de contracción y que el mercado está más restringido, el IGTF al 0%, pero sabiendo que eso es difícil, como intento tener expectativas racionales para dormir tranquilo y no ilusionarme con cosas que no pasan, exacto, ser un poco más realista, pues creo que la disminución al menos podría tener sentido, entendiendo que, bueno, para el gobierno es un impuesto que genera algo de recaudación, pero para el comercio impacta muy duro. Y como tú lo dices, además es un impuesto que es muy inflacionario, porque se repite en la cadena de valor de una empresa, ¿no? Una de las principales críticas, que Sí. se termina pagando dos, tres veces, y muchas sí. más veces. El promedio se calcula que es entre 2 y 3 veces para la cadena de valor de las empresas. Ahorita con el tema de los aranceles del gobierno de Estados Unidos, Donald Trump le ha impuesto aranceles a todo el mundo, no solamente eso, los impuestos a quien trance con Venezuela, sino también hay aranceles a todo el mundo. ¿Podemos, de alguna manera, o sea, el gobierno podría sacar, o los empresarios podrían sacar provecho de esto, de que la gente tenga nuevos socios o mire hacia los lados a ver con quién negociar, o no? ¿O es una utopía pensar en esto? Mira, no sería la primera vez que esto está en el planteamiento, digamos, desde el punto de vista del gobierno. Es decir, ya en el 2019, con todas las sanciones, el gobierno intentó mayores acercamientos con China, Rusia, aliados en la geopolítica, que no se ha traducido, por ejemplo, en nuevo financiamiento o inversiones fuertes en el país, pero se ha traducido en demanda del petróleo venezolano hacia China, eso sí, con unos descuentos importantes en la venta del crudo. Y en desventaja. Exacto. Y en el caso de Rusia, pues con acceso a la operación financiera a través de la que se cobra el petróleo pasa mucho por los sistemas financieros rusos. Entonces, digamos, eso es algo que se puede volver a pensar. Yo lo que también pienso, digamos, ya no solamente desde el punto de vista del gobierno, sino incluso para el empresariado local, evaluar las oportunidades también en mercados que bueno, quizás en otro momento se utilizaron, pero tienen años más abandonados por los productos venezolanos o por la demanda de empresas venezolanas. Buscar proveedores en Colombia, buscar proveedores en Brasil, pensar en los acuerdos comerciales que hay, por ejemplo, con Turquía, que te pueden traer ventajas en términos de proveedores de repente más baratos, o incluso con la posibilidad de colocar algún producto venezolano en esos anaqueles y que, bueno, permita sustituir, para el caso de los exportadores, que en esta zona, por cierto, los pescadores, o sea, que es una industria de las que más exporta el país, los productos marinos, tienen mucho mercado en Estados Unidos, pero bueno, hay que de repente pensar en una sustitución, porque si te ponen aranceles del 15% para que entren allá, la demanda de esos productos probablemente caiga con los precios subiendo tanto, ¿no? Hace poco yo escuchaba una entrevista cuando empezó todo esto de la brecha cambiaria y de este panorama inflacionario, y te escuchaba con interés algo que tú decías, que no sé si habrá cambiado porque, bueno, volvemos al tema que esto cambia, es tan sí, cambiante y tan variante. Pero dormimos. Dormimos y algunas veces hay gente que sueña que hay algunos sectores de los cuales se espera crecimiento. Todavía a estas alturas esperamos que haya algún sector de la economía que crezca. Bueno, lo primero que te diría, además estando hoy acá en Margarita, es que hay que entender la economía venezolana como una economía distinta en regiones, o sea, no todas las regiones crecen igual, por sectores, no todos los sectores crecen igual o decrecen igual.
y por rango de ingresos. O sea, tienes una población que nosotros incluso hemos catalogado como triplemente desigual, porque la tienes muy diferenciada por ingresos, por sectores y por regiones. Entonces, efectivamente, bueno, en sectores, aunque se ha ralentizado el crecimiento, incluso los sectores que nosotros veíamos como ganadores, alimentos, salud, cuidado personal, el sector comercial, ahora vemos o tenemos expectativas de crecimiento más bajos entre el orden del 0 y el 4%, o sea, están en ese rango, ¿no? En esos sectores, pero bueno, vas a tener probablemente otros sectores que caigan como a fuerza, vas a tener el petrolero, por ejemplo, con la salida de Chevron, sería uno de los que se vería afectado, y con ello los servicios asociados a esa actividad, que es lo que a mí te diría incluso más me preocupa, porque bueno, hay gente que piensa que toda la contratación que hace Chevron está afuera, y la realidad es que hay proveedores de servicios locales importantes, hay contratación de empleos importantes y beneficios agregados a esa actividad que no se pueden desconsiderar, pero bueno, al final las expectativas, eso, tanto sectoriales como nacionales caen, pero sí va a haber sectores de oportunidad muy asociados a esto, alimentos, salud. Y uno que se cuela por ahí, que creo que es interesante, lo explicaba en la ponencia, es tecnología y telecomunicaciones, porque las empresas siguen apostando por mejorar procesos, por innovar en eficiencia, sobre todo. Y la eficiencia en costos es clave para tener un buen precio, ¿no? Para terminar, lamentablemente tenemos muy poco espacio porque también salimos en televisión. En la parte del dólar, la inflación también ha llegado a las remesas y a lo que se envía desde el exterior hasta Venezuela. ¿Cómo es ese tema? Impacta, o sea, el tema inflacionario impacta en la capacidad de incidencia, por ejemplo, de las remesas que envían de afuera, ¿no? Es decir, el empleado, venezolano afuera, el emisor, era lo que quería decir, de remesas, cuando manda esas remesas tienen menos poder de compra, esos 60, 80 o 100 dólares que mande que lo que tenía hace 5 o 6 años, ¿no? O sea, todos lo hemos notado, que hoy con 60, 80 o 100 dólares compras mucho menos que lo que compras en 2019. Entonces, claro, la capacidad de incidir de las remesas ha caído muchísimo. Y si a eso le agregas un entorno afuera que es más complicado y para los migrantes venezolanos, pues también probablemente eso sea uno de los elementos que incidan, que tengas menos venezolanos que tengan capacidad de mandar desde Estados Unidos, que era uno de los países que mandaba no el mayor número de remesas, pero sí los montos más altos, ¿no? Los más significativos. Se pueden afectar por el contexto migratorio allá, ¿no? Y acá la inflación en dólares, pues obviamente golpea el poder de compra de esas remesas. Muchísimas gracias, Jesús. Tuvimos a Jesús Palacios Chacín, economista senior de Ecoanalítica. Llegamos de esta manera al final de otro programa de Efecto N, otro episodio. Recuerda que cada viernes estrenamos un nuevo episodio a las 7 de la noche por UniTV y en YouTube también. Y lo puedes ver repetido los lunes a las 7 de la noche. Y cuando activas la notificación, te va a salir enseguida nuestro programa y lo puedes ver el día, la hora y desde donde quieras. Gracias, acompáñanos la próxima semana.